una visión del Haití contemporáneo. Hoy en día Haití está clasificado como uno de los países más pobres de América, del mundo también. ¿Cuáles pudieron haber sido los mecanismos que culminaron en esta condición? Después de haber sido, como lo dijeron ya, una colonia desarrollada que contribuyó en buena parte a la riqueza de la Francia moderna. Y después esto de una insurrección general de los esclavos que forzó una abolición, no la abolición, porque hubo varias, ¿verdad?, de la esclavitud en 1791 y haber conquistado la independencia en 1804. Los datos estadísticos que traducen esta condición de pobreza extrema de la gran mayoría de la población reportan una mortalidad infantil elevada, una corta esperanza de vida al nacimiento, una tasa alta de analfabetismo, una morbilidad diversa y severa derivada de las severas condiciones, de las malas condiciones de higiene ambiental, de desnutrición por un deficiente acceso a los alimentos y diseminada esta desnutrición en amplias capas poblacionales. Cifras de desempleo que provocan la emigración masiva a muchos países cercanos y lejanos, República Dominicana, Bahamas, Estados Unidos, Canadá, etc. La lista de los parámetros que expresan la calidad de vida de una sociedad es larga y su medición en Haití muestra un cuadro de profundo deterioro para la mayoría de sus habitantes. Eso que no es fruto de una investigación mía, sino lecturas de documentos importantes que aquí los cito del World Bank. La historia reciente de Haití, me refiero al siglo XX, puede ser dividida en dos periodos, de antes y después de la ocupación norteamericana. El primero duró hasta la invasión de Haití en 1915 por los Estados Unidos de Norteamérica y tuvo las mismas características que los gobiernos del siglo anterior. La intervención norteamericana estuvo guiada por los planes de los organismos de dominación del ocupante. Este intentó, por motivos que derivaban de sus propias experiencias e intereses políticos regionales, la modernización del Estado haitiano que había fracasado después de algo más de un siglo de vida independiente. Susi Castor lo desarrolla muy bien en su estudio de ese periodo. Lo que se emprendió en esta dirección durante los 19 años de ocupación militar, los años siguientes, hasta 1950, no tuvo suficiente arraigo, la congruente estructuración para que sus logros progresaran bajo los gobiernos subsecuentes. En relación con la reestructuración y puesta en funcionamiento de las instituciones públicas elementales, se puede referir a la organización de los sistemas mínimos de la administración pública, que pudo ofrecer temporalmente y de un modo limitado los servicios públicos que justificaban su propia existencia, obras de infraestructura para la comunicación, la agricultura, la educación, la atención a la salud, etc. Lo primero que tendremos que señalar es que el 12 de enero a las 5, el terremoto fue 5:42, Michelle, a las 5:41 de este mismo 12 de enero del 2010, había un funcionamiento en la sociedad a estos 1 minuto de que sucediera, y hubo 3 minutos o 2 minutos después del terremoto otro panorama. Okay. O sea, a estos 1 minuto antes del terremoto había perspectivas, había creencias, había fe o había desengaños, en fin, muchas cosas sucedían el 11 de enero, si quieren ponerlo un día antes, para no ponerlo tan acotado a 1 minuto. Entonces, en el sector manufacturero, muy concentrado en Puerto Príncipe, algunas actividades donde le pegaron más. Haití, en términos manufactureros, piensa uno mucho en la maquila. El sector de maquila, concretamente con el terremoto,
sí sufrió, porque la zona de Maquila está muy cerca de la zona plana, son edificios como los que uno conoce Tijuana, Ciudad Juárez en México, estos galerones inmensas, con estos techos ligeritos, hubo algunos daños. Sin embargo, su impacto más fuerte no fue con la Maquila, por lo que muy pronto, este sector de Maquila, a los 2 meses, uno medio resuelto el tema del aeropuerto y del puerto, pudo reiniciar sus exportaciones, y lo que hizo en el Inter fue transitar vía República Dominicana por vía terrestre para sus salidas de exportaciones. El sector manufacturero no fue el más, fue mucho más los sectores de producciones locales, desde el ron emblemático de Haití, la cerveza, los productos alimenticios, cosas de pastas, en fin, industria mediana que estaba en el corazón de las ciudades que fueron afectadas, en ese caso Puerto Príncipe. Esto es uno de los sectores. Y ahí hablamos de una caída aproximadamente menos 7% caída del sector manufacturero. La otra, de servicios, es decir, todos los servicios comerciales. Los que han estado en Haití, Joana no me dejarán mentir, ¿se acuerdan? O sea, es una ciudad donde uno piensa, todo mundo vende algo, o sea, es un mundo enfermo. O sea, es como vamos a pensar, ustedes seguro han estado, 5 de enero en la noche, calle de moneda atrás de Palacio Nacional. Algunos han estado, ¿verdad? Por sus hijos en un momento dado. Ok, muchas de las ciudades así, ¿sí? Como este centro donde se mueve y se vende todo. Entonces es mucho, porque es una economía, desgraciadamente es uno de los grandes, es una realidad que hay que tomar en cuenta. Haití produce muy poco, importa muchísimo de su consumo básico, de alimentos, productos transformados. Entonces este sector de servicio se vio muy afectado. Se vio muy afectado por una parte, por los sectores, digamos, de movimientos, toda la parte del centro, aunque ha habido históricamente ya un traslado de parte de las bodegas a otras. Pues las grandes bodegas están en el centro de la ciudad y esto se afectó definitivamente, y una caída también mucho mayor en este caso. Normalmente, digamos, en el ciclo posterior tendría a suceder un repunte, es decir, después de una caída de menos 5, por las actividades que se habían y las promesas que se habían hecho de recursos con los cuales Haití podría constar. No voy a entrar en los detalles. Haití es un país cuyo presupuesto, además digamos, el presupuesto público, salvo la parte de la tesorería pública que cubre pagos de funcionarios, en fin, renta, lo mínimo y básico, toda la parte del presupuesto de inversión del país, a su 90 o más %, en general, sistemáticamente descansa sobre recursos del exterior, famosos ayuda presupuestaria directa en algunos casos o ayuda a proyectos. Es decir, por eso, cuando el 31 de marzo del año pasado, en la reunión de donantes de Washington, y lo habrán leído ustedes en la prensa recientemente o a ocasión de cuando fue el 12 de enero, el gran cuestionamiento, que era una pregunta que muchos nos hacemos, o habrán, que es, ¿qué se hizo? ¿Cuánto se gastó? ¿Qué se ejecutó? ¿Y qué resultados se obtuvieron? Después de esta promesa, se ha puesto en su pledging, en inglés, que es la promesa de ayuda a Haití que hubo en Nueva York en marzo del año pasado. Es un poco, vamos a decir, el marco de referencia, que se estableció que por un periodo, por lo pronto, que eran estos 18 meses, es decir, que eran un año y tanto, pensando que el ciclo fiscal haitiano terminó en septiembre, que sería entonces para finales del 2011, diciembre, habría que ofrecer y aportar a Haití un conjunto de recursos. Los retos de la reconstrucción o de la refundación social. Lo mismo que mencioné hace rato en lo económico, el 12 de enero a las 4:51 o el 11 de enero, había unos rezagos a este nivel impresionantes. No voy a entrar, bien los mencionó algunos, los famosos indicadores de desarrollo humano, o de los múltiples que podemos agarrar, o sobre el tema de pobreza, acceso a la educación. Haití es un país que iba con un rezago, pero histórico. O sea, cuando uno oye, y además lo viene uno leyendo hace mucho tiempo, igual no se ha actualizado y hace falta tal vez algunos ajustes en un momento dado, pero de repente la cifra hace un año era 500.000 niños, o sea, no se dice, no son 5 niños, hablamos de 500.000 niños sin poder acceder a la educación. La tasa de analfabetismo ha bajado en Haití. Hay también una mentira que luego corre, que sigue el país. Es como si el país hubiera quedado fijado, o sea, fijo en el tiempo, y algunos siguen manejando 80% de analfabetismo. No, me perdonen, no es cierto. Puede decir que la calidad de educación es insuficiente, totalmente de acuerdo. Sí ha habido reducción, una masificación, entre comillas, educativa, pero también sin regulación, sin control, etcétera, etcétera, que implica una de los que Michel llama la fractura educativa en sus textos. Se los dejo para irle dejando ganas de que ustedes le pregunten más sobre estos, porque yo leí su texto y tiene para dar más, así que ustedes cuestionen de esta parte. Ok,
Entonces había una situación ex ante en ámbitos de educación, de empleo, de salud, de vivienda, de protección social, el 11 de enero o el 12 de enero a las 4:51. Es decir, no es que algo había y se destruyó todo. Muchas carencias había, de todas maneras, antes. Entonces el reto hoy en día es no solo, la idea no es reconstruir tal como estaba, o sea, no queremos llegar al 12 de enero a las 4:51 dentro de un año, de dos. No, creo que hay muchísimas cosas que es justamente la parte de los retos, que hay que reconstruir mejor, desde la parte de la construcción, evidentemente, que mencionó Guy, desde la parte de los no funcionamientos, los bloqueos, los frenos que existían en este país, el 11 de enero o el 12 de enero a las 4:51. Es decir, cómo remontar un tema educativo donde la oferta educativa en Haití, básicamente, hablo de la educación básica, es decir, primaria y secundaria, es de los países cuyo índice es más dramático porque casi 2/3 partes, es decir, más del 66%, estaba en manos o privadas o congregacionistas, religiosas y demás. Es decir, la oferta educativa por el Estado haitiano es mínima. Habrá una vez, otro día, otro país, pero nunca otros corazones y otras amistades. Muchísimas gracias.